Me han pedido que hablemos acerca del desierto. ¿Qué cosa, no? Hablar del desierto. ¿Por qué el pastor Roñi escogió hablar del desierto? Porque el desierto en la Biblia es un lugar muy importante. Cuando nosotros hablamos del desierto en la Escritura, nos encontramos con un lugar especial en donde Dios obra, en donde Dios se manifiesta, en donde Dios nos ayuda a dirigir nuestras vidas. Pero en primer lugar vamos a ubicarnos. ¿Qué es un desierto? ¿Qué es un desierto? Un lugar donde, ¿qué no hay para empezar? No hay agua. Y si no hay agua, ¿qué no hay? No hay vegetación. Esto es lo que no hay. ¿Qué sí hay en el desierto? Arena. ¿Qué más hay en el desierto? Calor. ¿Qué más? Una última cosa que hay en el desierto. No. Si viene lluvia no hay desierto. Eso es lo que le pasa a nuestra ciudad, ¿verdad? No llueve, entonces vivimos en una zona desértica, ¿no? Quizás la última cosa que podríamos decir es que hay fieras, ¿no? O serpientes, o alimañas, o arañas, o escorpiones. O sea, ¿qué hay en el desierto? Hay peligros. Y el desierto se caracteriza entonces por un lugar que hace difícil la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que aquí radica justamente el hecho de la importancia del desierto, porque el desierto dificulta la vida, y cuando nuestra vida se dificulta es donde nosotros empezamos a pensar quizás en las cosas que sabemos que requerimos para vivir, cosas que no las pensamos muy a menudo, como el agua, como la vegetación, ¿no es cierto?, como la compañía. El desierto también es símbolo de la soledad. Entonces, muchas veces las personas dicen, ustedes no sé si han escuchado cuando las personas dicen, estoy pasando por un desierto. ¿Alguna vez han escuchado a alguien? ¿O lo han dicho ustedes? Estoy pasando por un desierto. ¿Qué significa? No que estoy pasando por un lugar con arena, con calor y con fieras. Cuando yo digo estoy pasando por un desierto, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué me falta? Eso, estoy pasando dificultades, ¿no? Estoy pasando por un desierto. ¿Y cuáles son? Las dificultades son muy diversas, ¿no? Puede ser salud, puede ser ausencia de trabajo, pueden ser problemas familiares, puede ser soledad, ¿no? O sea, tantas cosas por las que nosotros atravesamos que hacen que nosotros digamos, estoy atravesando en este momento por un desierto. Y muchas personas perciben el desierto y lo sienten en su corazón de manera particular. Ahora, en la Biblia el desierto aparece muchas veces. ¿Ustedes recuerdan algunas veces en donde el desierto es protagonista en la Biblia? Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo ahora con verde, ¿no es cierto? Cuando el Éxodo,
¿no? Es famoso el desierto, donde Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, atraviesa un gran desierto, ¿no? Y lo atraviesa por muchos años. ¿Por cuántos años? 40 años en el desierto. ¿Quién más pasó muchos años en el desierto? Un personaje muy relacionado al Éxodo. Moisés. Moisés también pasó muchos años, 40 años en el desierto, ¿no? Cuando huyó de Egipto, y luego 40 años en el Éxodo propiamente tal. Luego, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un personaje que predicaba en el desierto, Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista, él llamaba a las personas al desierto para predicar desde el desierto el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que el desierto forma parte, ¿no?, del mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y Israel, propiamente tal, está en una zona desértica, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo es Israel geográficamente, basta que ustedes salgan aquí afuera, y así como vemos cómo es Lima, así es Israel, de la misma manera, igualito, ¿no? Es una zona básicamente desértica, ¿no? Mucho se ha conquistado con vegetación, pero es una zona así, de tal manera que el desierto forma parte de nuestra experiencia personal y de nuestra experiencia espiritual. Pero lo cierto es que el desierto es un instrumento de Dios para nuestras vidas. Al Señor no le molesta que nosotros pasemos por desiertos, porque los desiertos son la posibilidad de Dios para probar nuestro corazón. Es en el momento de las dificultades, en el momento de las pruebas, en el momento en donde nosotros nos cuestionamos por no tener lo que quisiéramos, es allí donde el Señor puede hacer que nuestro corazón crezca y podamos aprender más de Él. Justamente eso es algo de lo que el Señor hizo en el desierto, en el Éxodo. Y vamos a abrir nuestras Biblias entonces justamente en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escrito justamente por Moisés y escrito en el desierto. Habían pasado 40 años que Israel había salido de Egipto, todavía permanecía en el desierto, pero ya se veía en el horizonte la tierra prometida. Y Moisés escribe el Deuteronomio desde el desierto para llamar la atención del pueblo de Dios y para hacerle ver la importancia del tiempo que ellos habían pasado en ese lugar. ¿A qué hora tengo que terminar la primera parte? A las 9. Hasta las 9. 8:30, ya. Yo decía, yo dije, esto va a ser un desierto. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio, el capítulo 8. Y yo lo voy a leer, vamos a leer a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a usar este texto como base para nuestro estudio de esta noche. Dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, o lo leo, está bien, Nueva Biblia de las Américas, ustedes lo leen en su propia versión, Deuteronomio, el capítulo 8. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra,
a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto, durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¡Wow! ¡Qué pasaje más lindo! Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estos 10 versículos hay muchos pasajes que aparecen en otros textos de la Escritura, ¿no? Y que aparecen en otros contextos, porque este pasaje es sumamente esencial para entender nuestra vida, para entender dónde estamos y para entender aquello que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Entonces, vamos a empezar a desarrollar nuestra idea del desierto a través de las palabras de Moisés. En primer lugar, el desierto lo primero que debemos saber es que el desierto es un lugar intermedio. Es un lugar de paso. Nadie puede vivir en el desierto, pero tenemos que pasar por el desierto. Muchas veces en nuestra vida, el desierto es un lugar de paso para poder llegar a la bendición. El desierto es un lugar de aprendizaje para poder pasar de donde estábamos a donde el Señor espera que lleguemos. Siempre habrá desiertos en nuestra vida, pero los desiertos no son lugares permanentes. El Señor no quiere que sus hijos vivan permanentemente en el desierto, pero usa los desiertos para poder crecer. Lo segundo que yo debo de saber, lo primero, es que el desierto es un lugar de paso. Lo segundo es que el desierto no es un lugar de esclavitud. El desierto no es un lugar de esclavitud. El pueblo de Israel
El pueblo de Israel en el desierto era un pueblo libre. El desierto no era para esclavizar a Israel, porque Israel era libre en el desierto. ¿En dónde es que Israel era esclavo? ¿En dónde? Egipto. Egipto. ¿No? Israel era esclavo en Egipto. No era esclavo en el desierto. En el desierto era libre, porque en el desierto el pueblo de Israel estaba en camino hacia la bendición. Estaba en camino, ¿no es cierto?, a la liberación. Ya había sido liberado. Y eso es algo que nosotros debemos saberlo también. En nuestras vidas, el acto de liberación de Dios, ¿cuándo se dio? Cuando nosotros le rendimos nuestra vida al Señor y el Señor nos liberó de una vida de pecado, de una vida de condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados de tal manera que nos ha dado vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta realidad es una realidad fundamental. El Señor liberó al pueblo y lo llevó por el desierto. Ahora, ¿por qué lo llevó por el desierto? Vamos a leer el versículo 2 del pasaje que nosotros hemos estado leyendo. Dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Aquí nosotros descubrimos el propósito del desierto. Ya Israel era un pueblo libre. Si está en el desierto es porque ya no era esclavo. Si conocemos la historia del Éxodo, vamos a saber con claridad que el faraón no quería dejar salir al pueblo, ¿verdad? Quería darle más trabajo, humillarlos más, golpearlos más. Pero cuando el Señor los liberó, ellos pudieron salir al desierto. Pero ¿cuál es el propósito del desierto? El propósito del desierto es descubrir lo que hay en mi corazón. El Señor, cuando nos lleva al desierto, es para poder descubrir qué hay dentro de nuestro corazón. Miren ustedes lo que dice el verso 5 de Deuteronomio, el capítulo 8. Dice: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Entonces, el Señor lo que quiere hacer en el desierto es fortalecer mi corazón, darle fortaleza a mi corazón, que yo pueda llegar a ser el hombre y la mujer libre que debo ser. Por eso es que esta idea es fundamental en el desierto. Ya soy libre, pero ahora yo tengo que tener esa libertad en mi corazón. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel estaba en el desierto? ¿Por qué suspiraba Israel? ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel se quejaba? ¿Por qué? ¿De qué se quejaba?
¿No es cierto? Ay, las cebollas que yo comía, no, la carne, no. Pero ellos no se acordaban de qué. De que eran esclavos en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en el desierto? En el Señor hace que yo descubra que yo he salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de mí. El desierto es importante para que yo elimine a Egipto de mi corazón. Ya salí, ya soy libre, pero yo todavía tengo que pasar por un proceso de disciplina para que yo pueda borrar a Egipto. Y ustedes vieron que tuvieron que pasar 40 años en donde, ay, Egipto. Ellos no se acuerdan cómo lloraban en Egipto, cómo clamaban, cómo sufrían, los castigos, le querían matar los hijos. O sea, cuánto daño, pero así pasa con nosotros, ¿verdad? O sea, después de un tiempo todo parece tan bonito, es que era tan bonito, ¿no? Era tan así. Entonces, hay un proceso de Dios en el desierto, cuando el Señor nos lleva a un momento de dificultad. Y vamos a analizar las palabras que el Señor utiliza aquí en el verso 2, donde dice: y te acordarás de todo tu camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Uno de los aspectos más importantes de nuestra vida es aprender a recordar bien. Hace un momento dijimos que en el desierto el pueblo de Israel se acordaba mal de Egipto. Y el Señor tiene que enseñarnos a poder recordar bien las cosas. Y recordar bien significa el proceso mediante el cual yo puedo reconocer de qué me ha liberado el Señor. ¿De qué me ha liberado el Señor? Por eso a nosotros en la iglesia nos encanta contar nuestros testimonios. ¿No les ha pasado a ustedes que contar nuestro testimonio nos revitaliza? Cuando yo puedo recordar bien de dónde me ha sacado el Señor. Por eso es que ahí dice en el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. O sea, el Señor usa el desierto para que nosotros aprendamos a recordar bien. Y recordar bien significa recordar todo el camino. Cuán importante es que nosotros recordemos bien qué ha pasado en nuestra vida. ¿Por qué estoy pasando por este momento de dificultad? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Fue solo la crisis económica? ¿O fue que yo no fui un trabajador diligente, por ejemplo? ¿Por qué mi esposa no me habla? ¿Será que yo no la he tratado por mucho tiempo con respeto y con cariño? Y por eso es que ella me está tratando así ahora en este momento. Recordar bien implica recordar todo el camino de nuestro desierto. Es poder analizar nuestro corazón y poder ver qué ha hecho el Señor conmigo. Porque cuando nosotros recordamos bien, suceden dos cosas. Por un lado,
aprendemos el significado de la gratitud, porque el Señor nos ordena en su palabra que nosotros agradezcamos solo por lo bueno, por todo, pero para hacerlo por todo tengo que acordarme de todo. Eso es por un lado. Por un lado está la gratitud y por el otro lado está la responsabilidad. La gratitud porque el Señor no me ha abandonado. La gratitud porque las cosas podrían ser peores de como están. La gratitud es por saber que no me he quedado completamente solo. Y la gratitud es porque sé que estoy en un lugar que no merezco y que solo la gracia de Dios me concede estar. La gratitud es porque respiro. Pero también está el hecho de mi responsabilidad. Si estoy aquí y el pueblo de Israel no había entrado a la tierra prometida en un viaje que solo duraba 3 meses y habían pasado 40 años, es porque estaban dando vueltas, porque el corazón no estaba listo para recibir lo que el Señor tenía para ellos. Y a veces, hermano, el problema no es que Dios no tenga bendición para nuestras vidas. El problema es que no estamos listos para recibir la bendición. Porque a veces la bendición puede dañar más nuestro corazón que el desierto. Porque a veces nos podemos volver orgullosos y vanidosos de aquello que el Señor nos da y no ser agradecidos ni sentirnos responsables, sino sentirnos merecedores de algo que en realidad no merecemos. Entonces el Señor busca que nosotros podamos descubrir qué es lo que hay en mi corazón. Y por eso el Señor utiliza algunas cositas que Él dice que Él hace, ¿no? Que a veces nos cuesta aceptar. Volvamos al verso 2, que es nuestro versículo clave. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Todo el camino. Gratitud, responsabilidad. Y dice que el Señor me ha traído con 2 propósitos, dice ahí, ¿no? Para, no sé cómo dirá en la versión, dice humillarte también, dice en sus Biblias. ¿Para qué? Para afligirte. En mi versión dice para humillarte. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Para afligirme. ¿Será que a veces nosotros necesitamos ser afligidos? Que a veces nosotros necesitemos ser humillados. Muchas veces, una de las palabras que quizás más aparece en la Biblia es la palabra aflicción. De tal manera que la aflicción de por sí es una palabra positiva en la Escritura. Porque la aflicción que viene de Dios, porque dice, yo quiero que recuerdes bien todo el camino por donde te he traído para afligirte. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Somos pecadores, ¿verdad? Somos rebeldes. Y tenemos que aprender a obedecer al Señor. Y una de las primeras cosas que el Señor dice es, yo no te puedo dejar entrar a la tierra prometida mientras antes no te haya humillado. Humillado, el Señor me humilla, me aflige. Sí. Pero pensémoslo de otra manera. Cuando nosotros
queremos aprender algo o dominar un deporte, cualquier cosa que nosotros querramos conquistar en la vida requiere de sacrificio, de esfuerzo, de aflicción. Las cosas que nosotros dominamos, las dominamos después de un arduo ejercicio. El trabajo que nosotros hacemos, las cosas que ustedes hacen, las han dominado luego de haberse esforzado, de haber sudado la camiseta, por decirlo de alguna manera. Esta es la idea que viene detrás de parte de Dios. No es la idea simplemente de hacerme sufrir, sino de humillarme en el sentido de que yo sepa en qué condición yo estoy. Y a veces no es importante que Dios nos diga dónde estamos para poder saber a dónde tenemos que ir. No hay muchas veces que nosotros vivimos como engañados, pensando que cantamos, pero no cantamos. Pensamos que bailamos, pero no bailamos. Pensando que somos los mejores de las matemáticas, pero no lo somos. Que somos el mejor trabajador, pero no estamos ahí. Hay mucha gente que vive engañada porque no ha sido afligida. Y antes de llegar a un lugar, lo primero que tengo que saber es dónde estoy. Y a veces eso cuesta. Es como dar el examen de admisión a la universidad y no entrar. Es como dar el examen, ¿no es cierto?, de manejo y resulta que no sabía estacionarme. Eso es aflicción positiva. La humillación de parte de Dios es que me diga, no que me diga, eres de lo peor, sino solamente que me diga dónde estoy. Porque si yo sé dónde estoy, voy a saber cuánto necesito crecer. Pero mientras no me digan dónde estoy, yo siempre me voy a creer la última Coca-Cola del desierto y resulta que no estoy ahí. Y mientras no esté ahí, mi corazón no se va a fortalecer. ¿Cuántas personas le echan la culpa al mundo entero por sus dificultades? Pero cuando el problema son ellos mismos. Y por eso Israel tenía que aprender. Ya era libre, pero tenía que aprender en su corazón dónde estaba. Entonces, esto es lo primero que Dios hace. Dice, el Señor, yo te traje al desierto para humillarte. Por eso la segunda palabra es, ¿cuál es la segunda palabra que ustedes tienen ahí? Para probarte. Y justamente ahí está el deseo de Dios. El Señor empieza a probarme en el desierto. Yo empiezo a descubrir quién realmente soy, pero no para llorar por mi condición, porque yo ya soy libre en Cristo, sino para saber cuánto tengo que avanzar, cuánto debo mejorar, qué cosas yo debo arreglar en mi propia vida. Por eso es que empieza con recordar. Mira, haz un análisis de tu vida, dónde está, qué es lo que ha pasado contigo, todo tu camino que yo te he traído, dice el Señor, y te he traído para afligirte, para decirte dónde estás, para probarte, como dice ahí el verso 2, probándote. ¿Y cuál es la respuesta? A fin de saber lo que había en tu corazón. Ustedes recuerdan al profeta Jeremías que decía, engañoso
y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? A nosotros no nos gusta nuestro corazón. Ustedes han escuchado cuando a veces la gente dice, escucha tu corazón que te va a guiar. Los cristianos decimos, no, huye de tu corazón. O deja que el Señor te aflija y te pruebe para saber lo que hay en tu corazón. Y muchas veces el Señor nos hace pasar por este ejercicio para probarme, para que suceda lo que dice ahí en el verso, al final del verso 2, a fin de saber qué había en tu corazón. ¿Y qué continúa diciendo? Si había de guardar o no sus mandamientos. Si tenías un corazón obediente. Jesucristo decía, el que me ama, ay. Más claro, no puede ser. Entonces, ¿cuál es lo primero que el Señor espera de un corazón, de un hijo liberado por Él? Es que aprenda a obedecer. Que se someta al Dios. Porque imagínate, es Dios. Pero lo primero que quiere Dios es que yo aprenda a obedecer. Quiero aprender a obedecerte, Señor. Quiero saber dónde estoy. Y quiero que tú me digas cómo yo puedo llegar allá. Yo quiero que tú me enseñes y me muestres el camino por donde debo andar. Y si hay algo que aparece en la Escritura, que es el gran problema de la humanidad, es su desobediencia. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos nosotros aquí ahora? Porque comió, ¿cierto? Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y ahí empezaron todos nuestros problemas. ¿Cuál es el problema? Un problema de obediencia. Un problema de obediencia. Y ahora, ustedes tienen que percibir que este problema de obediencia es un problema de obediencia a Dios. Por eso, el verso 1 antes del verso 2, lo vamos atrasito, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que, ¿cómo dice? A ver si dice diferente. El 1, ¿cómo dice el 1? Cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí está. ¿Ven qué lindo? Mejor hubiera traído mi Reina Valera del 60, ¿ves? Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen. Para que yo pueda hacer eso y pueda entrar y tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, yo tengo que aprender a obedecer. Porque es todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan. Entonces, esta es la gran demanda de Dios. Si yo tengo que esforzarme en algo en mi vida espiritual, si hay algo que yo le tengo que pedir al Señor todas las noches al acostarme y todas las mañanas al levantarme, es: Señor, enséñame a obedecerte. Señor,
muéstrame dónde estoy, cómo me ves, para saber a dónde ir. Y yo no tengo que decirle al Señor cómo estoy. Él tiene que decirme a mí cómo me ve. No debemos gastarnos nuestras oraciones diciéndole al Señor todo lo que nos falta, porque Él lo sabe, dice. Él no tiene necesidad que le digamos nada, decía el Señor Jesús, porque Él sabe exactamente qué nos hace falta. De tal manera que mi preocupación no es por mostrarle al Señor todo lo que no tengo. Él lo sabe. Pero lo que sí Él espera es que nosotros digamos: Señor, enséñame a ser obediente, porque yo quiero vivir, quiero multiplicarme, quiero entrar a la tierra prometida. Y por eso dice, probándote, el verso 3, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no tus mandamientos. Y ahí ahora podemos leer el verso 3 entonces. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Acá hay algo muy lindo. Dios me aflige y dice que me aflige con hambre. ¿Pero quién da el maná? El Señor. O sea, cuando Dios me aflige no es para matarme, es para probarme. ¿Y qué pasó con Israel cuando le dieron el maná? Se quejó. Ahí esta cosita de ¿no? O le dijo el Señor, solo recoge para ti para el día. ¿Qué hizo Israel? Para 2 días, y se pudría y se llenaba de gusano. Ay, la cebolla, ay, la carne, los faisanes, ay, todo, ay, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Los alimentó de manera sobrenatural. Y no solamente eso, sino que dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó. O sea, el Señor va a cuidar de nuestras vidas. Te hizo tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Miren qué bonito. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. O sea, qué maravilloso es que el Señor me haga un corazón obediente, porque yo no voy a vivir solo del pan, sino que voy a vivir de la palabra de Dios. Porque finalmente el que me alimenta es el Señor. Entonces, si yo quiero vivir, Señor, yo no solamente quiero que me enseñes un oficio o que me des un trabajo, sino que yo quiero vivir más allá de lo físico. Quiero vivir espiritualmente. Quiero aprender a descubrir que el hombre no solamente vive de pan, sino que vive de la palabra que sale de tu boca. Y ese es el ejercicio que el Señor hace. Porque si seguimos leyendo, porque es maravilloso lo que dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Entonces, es evidente que el Señor tiene un propósito a través del desierto. A través del desierto el Señor quiere que aprenda a ser obediente y que aprenda, porque la obediencia tiene que ver con otra cosa, es que yo aprenda a confiar en el Señor. Yo tengo que aprender a confiar en el Señor, porque dice, te hice pasar hambre, pero te alimenté. Te hice pasar, o sea, estuviste en el desierto, pero tu pie nunca se hinchó y tu ropa nunca se gastó. O sea, ¿qué le está diciendo?
siempre estaba sustentando. ¿Cómo? Que siempre estaba sustentando. Siempre estaba sustentando. Lo que detrás de esta historia está un Dios que ya los había liberado y que tenía cuidado de ellos. El Señor Jesús pagó por cada uno de nosotros con su sangre un precio altísimo por la salvación de cada una de nuestras almas, de tal manera que nosotros le pertenecemos al Señor. Esa es mi primera convicción, mi primera seguridad, mi primer reconocimiento. Por eso yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo presente, ¿no es cierto?, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús mi Señor. Nada. Amén. Ni la vida ni la muerte, ni tribulación, ni espada, nada. Amén. Porque yo le pertenezco a Él. ¿Lo merezco? No lo merezco. Pero el Señor se ha placido en comprarme por precio y yo me rindo a Él y creo en Él. Por lo tanto, el Señor tiene que darme un corazón obediente y un corazón que confíe. Pero para lograrlo yo tengo que recordar dónde estoy. El Señor tiene que afligirme y probarme para que mi corazón se disponga a obedecer al Señor. Porque finalmente yo descubro que aún en el desierto el Señor no deja de tener cuidado de mí. ¿Qué les parece? No. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos que tener al momento de caminar con el Señor. El desierto es un lugar de paso porque el Señor quiere conseguir un propósito en mí. Si tú ya tienes un tiempito en algún desierto, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué está impidiendo en mi vida, en mi corazón, que hace que yo no pueda salir de este desierto? Así como Israel. Pero aún en ese desierto, Señor, no es simplemente algo que tú quieres mantenerme esclavizado a algo, porque tú me has liberado de Egipto. Yo estoy en el desierto porque soy libre. Si no fuera libre, estaría en Egipto, no en el desierto. Pero si estoy en el desierto, es porque tú quieres hacer algo en mi corazón. Si me estás afligiendo, ¿qué cosa quieres que yo vea de mi corazón que no estoy viendo? Enséñame, Señor, para que yo aprenda a obedecerte y a confiar. Porque aunque tú me haces pasar hambre, siempre habrá maná. Y aunque tuve que caminar por el desierto, mis pies nunca se hincharon, mi ropa nunca se gastó. De día estaba la nube que ocultaba de los rayos del sol y de noche la antorcha de fuego que iluminaba, ¿no es cierto?, a tu pueblo. De manera que tú siempre has estado allí. Y termino este primer periodo, porque luego continuaremos con los otros versículos, contándoles una historia de mi juventud. Bueno, hace poco, realmente. Cuando yo empecé en el ministerio pastoral, y siempre lo he contado muchas veces porque fue muy impactante para mí esto que sucedió. Yo era el pastor de adolescentes en ese tiempo de la iglesia donde estaba sirviendo, con Erika estábamos sirviendo, y muy jovencito, éramos muy jovencitos, todavía en nuestros 20s, y no tenía una mayor experiencia ministerial. Uno se va forjando en la medida que va ganando experiencia. Y conocimos a una muchachita que estaba viniendo al grupo de adolescentes, y a través de la muchachita conocimos a su mamá. Y oh Señor, esa señora estaba en 8 desiertos, no en uno, en 8 desiertos. Las pruebas de su vida eran tremendas. Conversar con ella era un agobio para mi alma, porque yo, jovencito, en realidad no sabía cómo ayudarla a resolver todos los enredos de su vida. Pero ella y su hija y su familia, que eran la señora sola, sin esposo, y 2 hijas, una adolescente y una más chiquita, le habían entregado su vida al Señor, pero estaban pasándola mal. Y había quejas, y había dolor, y cada vez que nos reuníamos yo no sabía qué decirle. Ya ni esa de vamos a orar ya sonaba hasta hipócrita.
por todo lo que tenían. Pero ahí estaban. Hasta que un día ella vino, no sé si fuimos a su casa o vino a conversar. Y ella empezó a hablar. Y eran los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas quejas. Pero ocurrió algo milagroso. Es que en medio de las quejas ella empezó a decir: pero el Señor me enseñó. Pero el Señor me dio. Pero yo descubrí en la Biblia que Dios dice que. Y yo recuerdo claramente, y por eso, de todas las experiencias que tuve, esta es quizás la que más me marcó, es que yo me detuve y le dije: ¿qué estás diciendo? Para ella era como que estaba contando la misma historia de siempre. Pero le dije: el Señor está involucrado en tu vida y tú lo acabas de decir y lo has vuelto a repetir y lo has vuelto a repetir. Empezó a descubrir que su corazón, en medio de la aflicción, estaba aprendiendo a confiar y a ser obediente al Señor. Y eso para mí fue como: gracias, Señor. Porque era tan dramático, pero vi que el Señor estaba en medio, como dice ahí: te hice pasar hambre, pero te di el maná. Y Dios, si nosotros somos del Señor, siempre podremos dar testimonio de esa realidad, de tal manera que simplemente esta confianza se va haciendo cada vez más grande. Y ya después podemos decir, como Pablo: ¿quién me separará del amor de Dios? Porque nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos quedamos aquí y continuamos en un momento. Entonces entendemos que el desierto es un instrumento de Dios para beneficio de nuestra vida. Y debemos entender también que nosotros no somos esclavos de las circunstancias. O sea, a veces nosotros nos quejamos y decimos: ay, mira la situación que estoy, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad nosotros somos libres en Cristo. Si estamos en un desierto, estamos de paso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, lo que yo debo descubrir, la gran diferencia aquí es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es el punto? Perdón. Pero me escucha, creo. ¿Cuál es? O así, mejor, no sé. Para la grabación. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Es preguntarle al Señor: ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Por qué? Porque no son las circunstancias las que nos dominan. El que siempre tiene control sobre nuestra vida es Dios. Porque dice: yo te hice pasar hambre. No es la circunstancia, no es el desierto, es Dios. Y Dios dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Nosotros le pertenecemos al Señor y estamos en sus manos, de tal manera que Él espera también que nuestra actitud ante la vida sea una actitud distinta, una actitud en donde el Señor tiene el control absoluto sobre nuestra existencia. Y por eso es que voy a decirles otra cosa que es muy importante del libro de Deuteronomio, es el hecho de que Moisés escribe el Deuteronomio antes de morir. Fue su último testimonio antes de partir. Era un recordatorio para Israel, sabiendo que él estaba partiendo y que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Imagínense ustedes él pensando: ¿qué les tengo que decir? ¿Cómo les digo? ¿Cuál es la mayor recomendación que yo tengo que darles a ellos? Ahora que yo parto, ya no voy a estar entre ellos. Déjenme decirles que en el libro de Deuteronomio, la palabra más importante de Deuteronomio y la que más veces Moisés usa es la palabra escucha. Escucha, oh Israel. Más de 30 veces
en todo el libro de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo: escucha a tu Dios. Y más de 90 veces Moisés usa sinónimos. Buena pregunta. Un sinónimo es una palabra que dice lo mismo pero que no es igual. Por ejemplo, escucha, oye, ¿no? O escucha y presta atención. ¿Ustedes pueden entender la importancia de escuchar? La importancia de escuchar la voz de Dios, de prestarle atención, no a la voz de mi corazón, sino a lo que Dios tiene que decirme. Porque el Señor dice que sus caminos son más altos que los nuestros. El apóstol Pablo decía: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, cosas que tú nunca has visto, que nunca has oído, que nunca imaginaste, es lo que Dios puede tener para tu vida. Así que deja de andar mirándote los zapatos y empieza a mirar al Señor. Escúchalo. Justamente este llamado de atención es para descubrir al Señor, para que el Señor entre a lo más profundo de mi corazón y me haga un corazón obediente, porque un corazón obediente es un corazón que escucha. Y por eso es que yo sé que aquí en la iglesia se está fomentando la lectura de la palabra de Dios, porque nosotros no vamos a descubrir a Dios en el aire, tampoco lo vamos a descubrir simplemente en las meditaciones de mi corazón. Lo voy a descubrir meditando en la palabra de Dios, porque como bien dice, ¿no es cierto?, lo que yo tengo que aprender, como dice el Señor, es para hacerte entender: el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. O sea, nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Necesitamos nuestra dosis diaria de palabra de Dios. Necesitamos reflexionar en lo que Él ha dicho. Necesitamos fortalecer nuestro corazón en la palabra de Dios. Así que vamos a continuar y vamos al versículo 5 de nuestro pasaje. Recuerden que hemos hecho del 1 al 10. Y dice el 5, y ustedes me dicen si está un tanto diferente en sus Biblias. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. ¿Más o menos? ¿Dice así? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces aquí utiliza la palabra castiga, pero esta versión que yo uso usa la palabra disciplina. Entonces, recuerda, el Señor te aflige, el Señor te prueba y el Señor te disciplina. Porque ¿por qué un padre disciplina a su hijo? Para corregirlo, ¿verdad? O sea, los niños no nacen derechos, nacen pecadorcillos, ¿no es cierto? Los angelitos esos no son tan angelitos, lo sabemos, nosotros tampoco fuimos, somos los angelitos negros, que necesitamos de corrección, necesitamos de disciplina, necesitamos ser ordenados. Dice, debes comprender en tu corazón que el Señor te estaba disciplinando. O sea, cuando yo pase por el desierto, nuevamente, no te fijes en lo que hizo tu jefe, o en el que te trató mal, o en el ambiente, o en Dina, o no sé, ¿no?, en lo que está pasando en Medio Oriente.
el Señor dice, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando. O sea que el origen de mi desierto, aún el Señor lo tiene bajo control. ¿Recuerdan ustedes a Job? Cuando estuvo en la prueba, ¿qué le dijo su esposa? Oye, maldice a Dios, muere, ¿no? Pero, ¿qué le dice Job? Como mujer necia has hablado. El Señor no traerá el bien como el mal. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué había entendido Job? Job había entendido, había comprendido esto. Debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando como un hombre disciplina a su hijo. El hecho de que Dios utilice las circunstancias para nuestro bien, para enderezarnos, para ordenarnos. O sea, vamos a llorar, o sea, nos va a afligir, nos va a probar, nos va a disciplinar. Pero dice, soy yo, confía en mí. O sea, el Señor no me ha entregado al faraón, porque el Señor me ha liberado del faraón. Entonces, no es Dina, ¿no? El problema. No es mi jefe. Es volver al Señor y decirle, Señor, acá estoy. Dime qué tengo que aprender. Dime, Señor, qué me falta. Dime, Señor, cómo puedo salir de esta situación, pero desde mi corazón, ¿no? O sea, ese es el pedido que el Señor le dice. Debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, ¿no? Y aquí utiliza esas dos palabras, ¿no es cierto? O dice, Jehová tu Dios, dice el pasaje, ¿cómo dice? Así Jehová tu Dios te castiga. Dice, Jehová tu Dios, ¿no? Y aquí es importante, es un detallito, ¿eh? Pero no es solo Jehová. Jehová tu Dios, mi Dios. Él, mi Dios. No es solo Dios ahí arriba, ¿no es cierto?, dominando todas las cosas, sino que dice, Jehová tu Dios te está disciplinando como un padre disciplinaría a su hijo. O sea, esa relación filial, mira, te estoy dando, pero porque te quiero. Mi mamá a veces me decía eso, yo no le creía mucho, pero ahora entiendo que sí me creía, ¿no? En ese momento no tanto, pero esa razón es Jehová mi Dios. Compréndelo, dice, compréndelo. Nuestro desierto es un desierto orquestado por Dios, un desierto que está controlado por Dios. Te hice pasar hambre, pero te di maná. Tus pies, o sea, son 40 años, pero tus pies nunca se hincharon y tu ropa nunca se gastó. Dios no pierde el control sobre nuestra vida. A Dios no lo sorprende en nuestras circunstancias. El Señor está al tanto de cada una de nuestras situaciones. Y esa confianza es la confianza que vimos en el apóstol Pablo, cuando dice, ¿quién me separará del amor de Dios? O la vemos en Job, cuando descubrimos que él dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Así es como nuestro corazón se fortalece. Así que dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Ahí está. Ese es lo que debe suceder en mi corazón. Lo que debe suceder en mi corazón es que yo voy a guardar. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. ¿Cómo dice mi querida compañera, versión 60? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Y aquí hay otro secreto para ustedes.
Es interesante que en la Biblia la palabra guardar aparezca tantas veces. ¿Saben por qué guardamos? Falta el micrófono de aquí, ¿eh? Porque ya el brazo izquierdo. ¿Saben por qué nosotros guardamos? Porque la Biblia dice, Salmo 119:9 y el verso 11, para que lo guarden ustedes. Este fue el primer versículo que yo aprendí en mi vida. 14 años escuchando a Luis Palau en la radio. Luis Palau responde. Y Luis Palau le preguntan, soy un joven pecador, ¿cómo puedo yo caminar con el Señor y no andar tumbado por ahí? Y él dijo, memoriza esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 9, verso 11. En mi corazón he escondido tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí está el secreto de la palabra guardar. Hermanos, hermanas, queridos todos, si nosotros no tenemos un arsenal de palabra en el corazón, cuando venga la dificultad no vamos a tener que usarlo. Vamos a tener un problema y va a decir, ¿y ahora cómo reacciono? ¿Qué dijo el pastor Rodney hace 3 domingos sobre este tema? Lo llamo, está ocupado, me dice, no estoy en una consejería. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Porque en la vida nosotros tenemos que guardar en el corazón, tener un arsenal de palabra de Dios que nos provea el mensaje del Señor en el momento en que lo necesitamos. Porque si no, no lo vamos a tener. Van a venir las dificultades y ¿quién va a reaccionar? Mi corazón perverso, que está solito y que hace lo que le da la gana. Es como cuando dejamos al perro, ¿no es cierto? No le dejamos, no cerramos la puerta del patio, nos fuimos todo el día, el perro entró y cuando entramos, ¿qué hay? Un chiquero. Así también, por eso dice guarda. O sea, esa palabra guardar significa que yo tengo que almacenar de la palabra de Dios en mi corazón para cuando sea necesario. Muchas veces nosotros queremos la palabra cuando estamos en medio de la dificultad, ahí en la papa misma, en el fuego, y es muy tarde, ya no sale, porque tenemos que atesorarla. Por eso dice, comprende que yo soy el que te disciplino. Guarda pues los mandamientos del Señor. Y guarda no es lo mismo que obedece. Guarda es guarda, ¿cierto? Para que lo obedezcas cuando sea necesario. Pero si no está guardado, cuando viene la dificultad, no voy a saber usarlo. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda aplaca la ira. ¿Cierto? Estoy en el mercado comprando unas cosas y en eso la verdulera me quiere engañar y se me sube la bilirrubina, y entonces le voy a decir 3 cosas y en eso el Señor trae a mi memoria la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda aplaca la ira. ¿Qué hago? Voy a obedecer al Señor y voy a hablar de otra manera, no como lo que hubiera salido como el perro abandonado solo en medio de la casa, sino como que el Señor está en medio de su casa y como templo del Espíritu Santo voy a hablar en el nombre del Señor. Por eso dice guardar. Por eso no es que dice primero obedecer, primero es guardar. Y uno guarda lo que atesora, lo valioso. Uno abre el paquete de galletas, se come las galletas y no empiezo a guardar
Aunque yo he visto que tú atesoras ahí los chocolatitos en nada. Pero uno no guarda el paquete, no guarda el plástico. ¿Por qué? Porque ya no tiene valor. Entonces, guardar es fundamental para yo poder enfrentar el desierto. Guarda pues los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Con qué propósito? Para que andes en sus caminos, pues. ¿Cómo voy a andar en sus caminos si no sé cuál es el camino? Si no he guardado el mandamiento, no tengo el mapa. Hoy día llegamos aquí por la providencia de Dios y por el Waze, ¿cierto? Uno pone el Waze. ¿Qué está atesorado ahí? El camino, ¿cierto? Entonces yo lo que necesito saber es hasta dónde, pero el camino está ahí. El Señor me dice, guarda el camino para que puedas andar en sus caminos y para, ¿qué dice? Temerle. ¿Por qué el guardar está relacionado con el temer? ¿Y por qué temer? Muchos le dicen, ay, pero ¿por qué temer? No, uno es su amigo de Dios, mi pata, mi causa, mi chochera, mi esto. No, Dios es el Rey del universo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Es el 3 veces santo que vive en medio de la alabanza de sus ángeles. Por lo tanto, este temer va acompañado de un respeto solemne ante quién es Él, quien tiene el control de mi vida. Cuando yo guardo la palabra, estoy reconociendo que le respeto al Señor. Y que mi desierto no es para pasarlo solo, porque no estoy solo. Él está a cargo de mi desierto. Dios está a cargo de mi desierto. Por eso lo que más necesito no es una respuesta para enfrentar la dificultad, sino para saber qué herramienta que Dios me da debo utilizar para poder salir del desierto. Porque Él está a cargo del desierto. Cuando yo le diga, Señor, no se trata de conseguir el trabajo y conquistar al jefe, se trata de conquistarte a ti, porque tú eres el jefe. Tú eres el que me vas a dar el trabajo, porque si tú cierras la puerta del trabajo, nadie me la va a abrir. Pero si uno llama, el Señor va a abrir. Entonces dice, guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temer. Otra cosa interesante es que en el desierto hay muchos caminos, pero yo necesito encontrar sus caminos. No es que el Señor me va a bendecir por cualquier parte, el Señor me va a bendecir por el camino que Él ha seleccionado. Y es importante encontrar sus caminos, pero yo necesito guardar para poder andar en sus caminos y para poder reconocer que le teme. Finalmente, ahora sí, aparece, gloria a Dios, aparece, lo voy a poner así como una B grande nomás, aparece la bendición a la salida del desierto. Y dice a partir del verso 7, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales, que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Como dice compañera 60. Porque Jehová Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel,
tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Ahora yo les voy a decir el truco. Porque hay truco. No es tan fácil. Para yo gozar de esta tierra, yo tengo que tener un corazón listo. ¿Por qué? Les voy a decir el truquito. Dice el verso 8 que es una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra ¿de qué? De olivos, aceite y de miel. Queridos hermanos y hermanas, el trigo, la cebada, las viñas, las higueras, los granados, todo eso hay que cultivarlo. La tierra no va a estar llena de eso solo. Hay que trabajarlo de la mano de Dios. Si yo no tengo un corazón listo, no voy a ver la bendición, porque la bendición tengo que trabajarla. El Señor ya proveyó los aguas, los ríos, los manantiales, la tierra buena, pero el trigo, la cebada, las viñas, las higueras y los granados no son hierba mala. Requieren esfuerzo, dedicación, limpiar el campo, levantarme temprano, regarlo, deshojarlo, fumigarlo. Y para eso yo requiero un corazón ordenado, porque es la tierra de Dios. Y no solamente eso, sino que la hace aún más difícil, porque dice, una tierra de olivos y de aceite. Más difícil todavía, porque el aceite de olivo no es solamente cuidar, ¿no es cierto?, el olivo, sino que hay un proceso de producción. Para la miel, también es un proceso de producción, es trabajo. Y no solamente eso, seguimos leyendo. Una tierra donde comerás el pan sin escasez. Pan. ¿Qué requiero para hacer pan? Requiero trigo, pero tengo que levantarme de madrugada, mi hornito, amasar, ¿cierto? Para que el pan lo pueda producir. Cuando el Señor dice que oremos y que digamos el pan, el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día dámoslo hoy. ¿Saben qué significa? Que hay un panadero que el Señor va a usar para alimentarme a mí. Un panadero va a ceder su pan para que si yo tengo necesidad yo lo pueda comer. De tal manera que el Señor me está diciendo que el trabajo es bendición de Dios, pero tengo que tener un corazón preparado para poder ver las riquezas que el Señor quiere que yo extraiga. Si soy un ocioso, indisciplinado, no voy a conquistar esas cosas. No voy a ver el trigo, ni la cebada, ni las higueras, ni las viñas, ni el aceite de oliva, y menos el pan. Pero no será porque la tierra no es pródiga, porque mi corazón no es pródigo. Y sigue todavía y dice, una tierra, verso 9, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Ustedes saben cuán difícil era sacar hierro y cobre en los tiempos de Moisés. Era todo un proceso laborioso. La riqueza está allí, pero tengo que sacarla.
El Señor te está diciendo, no creas que salir del desierto es que todo es a lo mi bella genio, ¿no es cierto? Y la nariz, y el Señor es el Santa Claus celestial, que todo lo que se me ocurre lo tengo. Lo que está diciendo, te estoy dando todo, pero colabora, papito. ¿No? O sea, el Señor nos da una tierra pródiga, pero nosotros tenemos que hacerla producir. Y ahí está la bendición. Y dice entonces el verso 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y la buena tierra es una tierra pródiga, pero que hay que trabajarla. Y cada una de las cosas que nosotros tenemos aquí es el resultado del trabajo de alguien. Nosotros no conocimos a los albañiles que hicieron esto, pero esperemos que hayan trabajado bien, ¿verdad? La ropa que ustedes tienen puesta, nada lo hicieron ustedes. Algún chino, ¿no es cierto?, allá en China hizo mucho de la ropa que tenemos puesta. Los lentes con los que estamos viendo bien son el resultado de un oculista que se ha quemado las pestañas estudiando para que nosotros podamos ver bien. Este micrófono es el resultado de un inventor y luego más chinos haciéndonos el micrófono. Pero hay trabajo, hay sudor, no lo olvidemos. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Y bendecimos al Señor. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios. O sea, con un corazón agradecido. Yo, Señor, te bendigo, ¿no?, por la buena tierra que Él te ha dado. Hermanos, ya no hay desierto, hay trabajo, ¿no? Hay bendición. Puedo bendecir al Señor. Cuando el Señor ha fortalecido mi corazón y ha llenado mi corazón con su palabra para que yo pueda gozar de aquello que el Señor tiene para mí. El profeta, creo que es el profeta Isaías, el que contaba la historia de que fue a ver un campo y por el descuido del labrador estaba lleno de ortigas y de espinos, ¿no?, cuando podía ser una viña preciosa. Cuidado que nuestras vidas, por no andar en los caminos de Dios, nuestras vidas no estén produciendo el fruto que debería producir, porque nuestro Dios es pródigo y nuestro Dios es bueno y nuestro Dios espera prosperarnos, y no prosperarnos en el sentido meramente material, sino en el sentido de que dice aquí, que vivas y te multipliques. Si hay algo precioso, es que podemos multiplicarnos y podemos multiplicar nuestra bendición y podemos hacer que otros reciban bendición a través de nuestro trabajo. Como les digo, esta chaqueta Made in China es la multiplicación de la bendición de un trabajador que nunca veré, nunca conoceré, nunca podré agradecerle en persona, pero está ahí, la hizo. Entonces este corazón agradecido nos va a mover para que finalmente digamos, Señor, te bendigo porque es buena la tierra que tú me has dado. ¿Se quedaron en el desierto? No se quedaron. ¿Pueden volver al desierto? Pueden volver al desierto. ¿Puede esa tierra buena convertirse en un desierto? Puede convertirse en un desierto si no la trabajamos y la cuidamos correctamente. Entonces, se trata, el desierto es el reconocimiento de que Dios nos lleva, después de liberarnos, a un proceso mediante el cual el Señor quiere fortalecer nuestro corazón. Oramos y después todas las preguntas del caso, porque el pastor dice que si no preguntan, ustedes se atragantan, que se salen atragantados todavía. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versículos tan hermosos, que nos generan tanto ánimo, nos exhortan, nos llaman la atención, pero al mismo tiempo no nos dejan sin esperanza.
Y eso es lo hermoso de ti, Señor, que tú eres un Dios pródigo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Señor, un Dios que renueva cada mañana su misericordia sobre nuestras vidas, de tal manera que ahora, en esta hora de la noche, nosotros podemos cantar de tu fidelidad por lo bueno que has sido, Señor, durante todo el día. Yo te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas reunidos aquí. Yo no los conozco, pero he tenido el privilegio de compartir tu palabra con ellos en esta noche. Tú conoces sus corazones, sus necesidades, tú conoces sus lágrimas, sus sonrisas, tú conoces sus pruebas. Señor, ellos te pertenecen por completo. Simplemente te pido, Señor, que esta palabra eterna haga fruto, Señor, en los corazones de mis hermanos, que ellos puedan refrescar su memoria y puedan volver, Señor, a esta lectura y puedan afinar sus corazones en la medida en que van caminando por un desierto, Señor, del cual tú esperas usarlo para bendición de sus vidas, para fortaleza de sus corazones, para que aprendan a guardar, Señor, los testimonios que tú nos has dejado. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Preguntas. Dice que todo esto estuvo tan claro como las aguas del Rima. Le toma foto al cuadrito también si quiere. Yo no sé si estará fácil de seguirlo, pero yo le pedí al pastor no usar estas PowerPoint porque los PowerPoint vienen hechos. Y ahí en cambio aquí vamos creando, ¿no?, a lo largo de la historia. Y a mí me gusta más usar la pizarra la antigua que el PowerPoint con figuritas, pero queda todo en piedra, ¿no? En cambio aquí vamos construyendo. Entonces entiendo pastor que el guardar sería memorizar y después recordar para las pruebas. Exactamente, y recuerda que interesante que el guardar va con el recordar bien. Cuando yo recuerdo bien, esto me es útil, ¿no? Porque estoy analizando mi vida, pero estoy descubriendo también aquello que el Señor tiene para mí. Y yo creo que eso es importante. La meditación es importante, pero ¿cómo medito si no tengo material para meditar? Solamente voy a estar dándole vuelta a mis problemas, pero cuando yo empiezo a descubrir que el Señor tiene respuestas para mis problemas y tiene mandamientos que darme, tiene camino por andar, entonces yo voy a empezar a salir adelante. Eso es fundamental. Sí. ¿Qué me impide vivir hoy día poder salir de lo que está pasando en el desierto? ¿Cuál puede ser? Lo cierto es que el desierto tiene una motivación, el desierto tiene su origen en Dios. O sea, Dios tiene un propósito para tu desierto. Entonces, lo que impide salir es que todavía no estés obedeciendo o obteniendo el cambio que el Señor espera de ti con respecto a Él, no a las circunstancias, sino que primero tú ordenes tu corazón con respecto a Él. Y cuando Él ocupa su lugar, entonces tú vas a poder entender tu situación y vas a poder salir. El gran problema de Israel en el desierto no es que no sabían el camino a la tierra prometida, es que iban dando vueltas porque no se ponían a cuentas con Dios. O sea, era Dios el que les decía todavía no, pero no era porque no estaban listos, porque no tenían soldados o porque todavía los filisteos eran más fuertes. Era porque ellos tenían que confiar y obedecer y guardar, de tal manera que el Señor, si los afligía y los probaba y los disciplinaba, es porque quería ordenar su corazón en cuanto al Señor, en obediencia al Señor, en tu relación con Dios, que tú puedas ver al Señor más grande que tus circunstancias. Y cuando el Señor ocupa su lugar, todo ocupa su lugar y empiezas a ver las cosas de manera distinta. Entonces, es cambiar nuestra perspectiva y verla a la luz del Señor. O sea, eso nos aparece a lo largo de toda la Escritura, en donde el Señor tiene que volver a ocupar el centro de nuestra vida. El Señor no quiere venir a solucionar nuestros problemas. El Señor quiere venir a ser nuestro Señor. Quiere que vayamos de la mano con Él. Y en la medida en que nosotros lo abracemos más fuerte,
en esa medida el Señor nos va a sacar de nuestros problemas. Pero el Señor no es un liberador de problemas. El Señor es Señor. Claro. Y también el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Y también dice el Señor, estad quietos y miren que yo soy Dios. Y a veces en medio de la dificultad, cuando estamos pataleando, el Señor dice, mírame a mí. Y eso es lo más difícil que hay en la vida, porque yo no quiero detenerme, yo no quiero pararme, yo quiero solucionar. Entonces, mírame a mí. Y ahí está. O sea, nuevamente, todo esto es no para que yo me arregle, sino para que yo descubra que la única manera de entrar en bendición es cuando estoy en orden con Dios y voy a poder descubrir esa tierra, que es cierto que finalmente voy a trabajar, pero la voy a trabajar para Él, ¿no? Pastor, usted usa la analogía del desierto, cuando la característica, ¿no? Algo que se nota, por ejemplo, cuando uno viaja por tierra, de la costa, que sería un desierto, a la sierra, que es la vegetación, es de que en ese viaje, uno está en la costa, ve la característica del desierto, pero cuando llega a la sierra, ve la vegetación. Pero hay un tiempo, una ruta, un tramo intermedio, donde no es costa ni sierra, estás en el proceso, ¿no? Estás saliendo del desierto para entrar a la sierra. Entonces, siguiendo con la analogía, uno que vive en el desierto, ¿cuáles serían esas señales que ve en su vida para saber, mire, ya estoy por salir del desierto? Es muy interesante lo que dices, porque tengo que reconocer que no se trata de un camino de línea recta. O sea, al que tengo que ver, no es que van cambiando las circunstancias, sino que va cambiando mi relación con Dios. O sea, yo a quien empiezo a ver más grande es al Señor. Todo sigue siendo desierto. No es que empiezan a cambiar las cosas, porque si empiezan a cambiar las cosas, mis ojos se van a distraer en las cosas. El que tengo que ver con más fuerza es al Señor. Por eso la bendición deuteronómica, la bendición de Moisés es en Deuteronomio. ¿En qué capítulo? Se me olvidó. 8, versículo 5. Deuteronomio 8. Mira, estamos ahí mismo. A ver. Aquí está el secreto, Roy. ¿Dónde está la bendición? En números. ¿Números? ¿No es Deuteronomio? Ya, pues no me confundan. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Números? 24. Ahora dice mi esposa. Ya ven, eso pasa cuando uno no guarda, pues, ¿ves? No, no es 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, miren, somos 50 aquí, ¿ah? La concordancia. 6. ¿De qué? ¿De qué libro? Números 6. Ahí está, miren ustedes, aquí está el secreto de Rodney. A partir del 22, entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. ¿Dónde está el secreto? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que ver? El rostro de Dios resplandeciendo. O sea, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Que Dios se haga más grande en mi vida. Esa es la bendición. Miren, 2 veces usa la palabra rostro. En el 25, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y en el 26, el Señor alce sobre ti su rostro. ¿No? Que lo mire. Cuando hay
hay un rostro delante nuestro, nosotros no hablamos así, ¿no es cierto? Nosotros miramos. Entonces yo quiero que el rostro del Señor resplandezca. No las circunstancias, el desierto sigue igual. No es el cambio del terreno, es el cambio de mi relación con Dios. Esa es la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Por eso es que ustedes conocen el significado de la palabra aleluya. Aleluya. La palabra aleluya es una palabra hebrea que nosotros siempre decimos. ¿Qué decimos? Aleluya. ¿Pero qué significa? Son dos palabras hebreas. Halul y ya. Halul significa brillar. Y ya es el diminutivo del nombre de Dios, Jehová. Cuando yo digo aleluya, digo Jehová brilla. O sea, aleluya es Jehová brilla. O sea, esta es la misma idea de la oración sacerdotal. Que el Señor alce sobre mí su rostro, que su rostro resplandezca delante de mí. O sea, yo salgo del desierto cuando el rostro del Señor es más grande que el desierto. De tal manera que al verlo a Él encuentro la dirección para salir del desierto. Pero no es un cambio de clima, es un cambio de relación, ¿no? Entonces, nuestra relación con Dios no cambia en el tiempo, sino en la distancia. Yo crezco en la medida que me acerco al Señor, en la medida que me alejo de Él, decrezco. No es en el tiempo, no tengo 5 años de creyente, eso no significa nada mientras tú estés lejos del Señor, es distancia. Y no solamente eso, y lo último, ya que me hacen hablar, el pastor me hace hablar. Los reformadores tenían una frase que ellos usaban, que sus vidas siempre tenían que estar de frente al rostro de Dios. Y ellos usaban una frase en latín que dice, coram Deo, que es la misma idea de la oración sacerdotal. Yo quiero vivir de cara al Señor, mirando el rostro de Dios. Yo quiero que en mi corazón lo más grande que haya sea Él. Que Él ocupe el lugar más preeminente de mi vida. De tal manera que el desierto se haga nada y el Señor me lleve a donde Él quiera llevarme. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Los dos elementos de una correcta relación con Dios son la misericordia, porque nosotros nos relacionamos con Dios sobre la base de su gracia, no lo merecemos, es su misericordia, y lo que obtenemos de Dios es shalom, paz. Y la paz es bienestar, y la paz es tranquilidad en medio de la dificultad. Si hay algo que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo. Entonces esa es la paz de Dios. Imagina estar en un desierto, en una prueba muy grande, y yo puedo decir, el Señor dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y interesante, porque dice, te la dejo, pero no es para que, ¿y dónde está? Sino dice, te la dejo y te la doy. Como para que no digas, Señor, yo sé que la dejaste, pero no sé dónde está. Te dice, te la dejo y te la doy. Punto. Más de aquí se daña, así que no hagan una pregunta más. Ya más de esto se daña. Así que ya es suficiente. Así. Número 625 de Jehová, haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia. Y el Salmo 77:1 también dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Siempre la idea es la idea del rostro resplandeciente de Dios. Recuerden que a Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, que el rostro de Dios resplandezca. Estamos hablando del Dios
que me mira y me dice, acá estoy yo. Y cuán importante como creyentes, cuán beneficioso sería para nuestras vidas si pudiéramos decir, y yo me lo repito ahora mismo, ¿no? Que yo pueda ver el rostro de Dios cada día resplandeciendo en medio de mis pruebas, en medio de mis dificultades. Cuando meto la mano al bolsillo y no hay nada aquí, parece pañuelo de mago, nada por aquí, nada por allá, pero el Señor nos sostiene. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. O sea, esas palabras de Dios, ¿no? Por eso, esfuérzate y sé valiente, pero no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Más se daña, Roberto. Gracias, hermano. Sí. Entonces, pastor, de lo que las otras veces salimos fuera y hablamos a los hermanos, vengan, Dios te va a curar, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar trabajo. No es de acuerdo a lo que Dios te escribió en ti para recibir la bendición. Recuerda que no es el beneficio, es que lo necesitamos a Él en la condición en la que yo me encuentre. Por eso es que cuando el Señor dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, nuestra primera realidad no es la realidad de nuestra búsqueda de sanidad o de búsqueda de prosperidad o de trabajo. Yo puedo orar porque nuestro Dios es un Dios bueno. No estoy negando que Dios sana, que Dios bendice, pero yo no puedo hacer esa promesa en nombre de Dios. Lo que sí yo puedo decirte es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. ¿No? O sea que soluciona tu problema de relación con tu Dios y Dios se encargará del resto. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido, ¿no? Sí. Pastor, en cuanto al resplandor de Dios, nosotros también podemos reflejar ese resplandor. Claro, y lo dice la Escritura. El Salmo 119, 135 dice, haz que tu rostro resplandezca sobre los cielos. ¿No? De alguna manera nosotros reflejamos eso. Sí, y recuerda que de manera sencilla, y lo dice varias veces, también está el hecho que somos sal y luz, pero no tenemos combustión personal, somos reflectores de la gracia de Dios. O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él, ¿no? En esa medida nosotros resplandecemos, pero resplandecemos porque Él resplandece en nosotros. Nosotros modelamos al Señor. O sea, el Señor nos dice ser imitadores, Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, modelamos con nuestros actos y modelamos con nuestras palabras, pero que no son nuestras, sino que son las palabras de Dios. O sea, nadie quiere escuchar mi mensaje, yo no tengo un mensaje, y menos un mensaje que salva. El que salva es el Señor, y la única palabra que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, es la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, resplandecemos. Como Moisés reflejó su rostro. ¿Perdón? Tuvo 40 años Moisés y bajó y reflejó su rostro. Exactamente. Entonces, ahí está. Y recordemos que Moisés dice esto, todas estas palabras las dice después de que había fallado. Porque Dios lo castiga y no entra a la tierra prometida y tiene que dar todo este discurso. Y a veces, hermanos, nosotros también decimos, cuando sea perfecto, entonces yo voy a... No somos perfectos, no seremos perfectos. Y ahí está Moisés diciendo todas estas cosas castigado, porque no va a entrar a la tierra prometida, pero las dice, porque él sabe de experiencia personal que él le puede fallar al Señor. Por lo tanto, nos dice a todos nosotros, si yo, Moisés, fallé, todos nosotros podemos fallar. Y no hay en la Escritura, imagínense, Moisés no entra a la tierra prometida. Josué no termina de repartir la tierra, no termina con la encomienda. Él muere y no termina con la encomienda. Seguimos avanzando, ¿no es cierto? Y nos encontramos con David y conocemos los pecados de David. Pasamos al Nuevo Testamento. Pedro le negó al Señor. Pablo persiguió y mató cristianos. Entonces, en toda esa realidad hay una sola realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? La necesidad de un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos el Señor. Todos necesitamos saber que estamos aquí, pero que podemos pasar acá. Pero, pastor, hay un que dice, ¿no? Lo que el que creyera y fuera salvo.
¿Cómo? ¿Alguien? El que creyere y fuera bautizado. Ujú. Y estas señales lo seguirán, ¿no? ¿Qué señales le seguirán a la Bueno, el que cree? claro, o sea, Dice que en su nombre echarán fuera el sí, nombre. pero claro, pero Tiene que ver. dime, termina. A ver, De nuevo. el que creyere y fuera bautizado. Ujú. Estas señales le seguirán. Dice, en mi nombre, dice, echarán fuera del mundo. Hablarán nuevas lenguas, ¿no? Pondrán su mano sobre su enfermo y sanarán. Dice. Es porque el Señor está resplandecido. Dice. Porque tú le di el campo en el corazón. O sea, el Señor va a poder obrar a través de ti. Porque ya estás lleno, tú vas a ser. Pero si no está lleno, ¿cómo puede el Señor obrar en ti? No puede. Y exactamente. Y nuevamente la palabra clave es en mi nombre. Y para que yo esté en su nombre, yo tengo que guardar. Y yo tengo que haberme consagrado a Él. Y aunque ese es un llamado general a toda la iglesia, todo lo que vamos a poder hacer como iglesia, lo cierto es que nosotros, cada uno, no vamos a poder hacer todo eso. Pero el Señor nos utilizará de acuerdo a sus propósitos. Y por eso les repito que una cosa importante es que cada cierto tiempo nosotros podamos contar los testimonios de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, para que Dios sea glorificado, para que podamos ver cómo es que estamos enfrentando nuestros desiertos para que otros puedan enfrentarlos también, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos callados o lo sufrimos solos, pero estamos llamados también, que esto es un llamado al pueblo, no es un llamado a Pepe, es un llamado a todos nosotros, que nos acompañemos en el desierto, porque acá había un pueblo en el desierto, no había un hombre en el desierto, había un pueblo en el desierto, de tal manera que podemos ir todos juntos por el desierto. ¿Estamos? Amén. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga, ha sido un buen tiempo.